Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este ratito que vamos a conversar sobre un libro de ciencia ficción. Yo solo les voy a hacer un poco la introducción. Me llamo Xochitl y soy quien editó este libro. Aquí junto a mí está Enid Carrillo, que es una persona notable en el estado. Es doctor en sociología y tiene un montón de aportaciones en lo que tiene que ver con la creación literaria en Pachuca y yo diría que también en todo el estado de Hidalgo. Tiene 2 libros y mañana vamos a presentar uno de ellos en la tarde, entonces estoy aprovechando para hacer como el anuncio parroquial. Y entre nosotras está Mical García, que como ya leyeron en su semblanza, a pesar de ser tan joven, tiene también una producción importante en lo que tiene que ver con el terreno de la ciencia ficción en México. Entonces, yo les voy a dar la palabra a ellas porque Emil hizo una lectura, tiene una sensibilidad muy profunda y alcanza a percibir cosas que quizá otras personas no vamos a notar. Entonces, yo creo que posteriormente podremos como entablar una conversación. También hacerles la invitación que si en algún momento tienen alguna pregunta o algún comentario que aportar, pueden levantar la mano y entablamos este diálogo también hacia allá. Entonces, pues sin más que añadir, por favor, deleítenos con esta conversación ustedes. Muchas gracias, Xochitl. Antes de comenzar me gustaría pedirles un favor. No sé si pueden quitarse los audífonos o el compañero de aquí alguien le puede decir a él si puede quitarse los audífonos, por favor. ¿Puedes quitarte los audífonos? Muchas gracias. Si supieran todo el trabajo, el esfuerzo y el camino que cuesta llegar acá, creo que verían esto de una forma bien diferente, ¿no? Esta feria es para el libro infantil y juvenil, porque pues creo que hay una idea romántica de que los jóvenes van a salvar el mundo, pero si no los escuchan, creo que no van a poder encaminarlo, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta presentación. A mí me da mucho gusto estar hoy aquí y compartir con 2 mujeres que admiro un montón. ¿De qué va este libro de ciencia ficción? Que es importante que lo sepan, es un libro de ciencia ficción escrito por una bióloga. Entonces, pues es muy interesante todo lo que este universo que Mical creó tiene para contar. Y yo, como para no revolverme y desbordarme por la emoción, escribí un pequeño texto que me gustaría también ir comentando para que ustedes sepan un poco de qué se trata este libro. Creo que hay algo que yo no sabía de las ballenas, pero descubrí que las ballenas son los animales más grandes que han existido en la Tierra y que incluso tienen un mayor tamaño a cualquier dinosaurio que haya existido o del que se tenga vestigio, ¿no? Incluso como seres que pudieran llamarse imaginarios en ocasiones. Y a pesar de su enorme tamaño, las ballenas se comunican mediante completos cantos que pueden recorrer cientos de kilómetros bajo el agua y que en algunas especies cambian con el tiempo como si se tratara de tradiciones culturales. Algunas ballenas viven más de 100 años y realizan migraciones de miles de kilómetros. Ellas conservan la memoria ecológica porque parecen tener un conocimiento anterior a la humanidad. Y en la ciencia ficción, las ballenas han representado civilizaciones silenciosas, conocimiento ancestral y otras formas de entender el tiempo. En este libro, cuando las ballenas hablen y las montañas caminen, ese simbolismo adquiere una resonancia muy particular. ¿Por qué? Porque la ballena puede leerse no solo como un ser extraordinario, sino como la voz de un mundo no humano que finalmente reclama que lo escuche. El libro de Mical es un texto acuático, como si viniera del mar, eso sentí yo un poco. A lo largo de 8 cuentos, Mical construye un universo muy peculiar que lleva el sello de su profesión como bióloga. En los cuentos, la autora crea mundos en los que conviven el pasado ancestral con las posibilidades de un futuro que intenta deshumanizarnos, pero que nunca lo consigue. Y eso me pareció lo más esperanzador de este libro, ¿no? Que a pesar de
de lo que se pueda pensar del futuro, seguiremos siendo humanos. Y este rasgo es el más disfrutable de todo el libro, porque hay un reconocimiento constante de que no importa cuánto pueda evolucionar la tecnología, ni qué tanto nuestros cuerpos hayan cambiado en función de la supervivencia, al final del día somos terrible y afortunadamente humanos. Mical tiene cuentos que me hicieron recordar otros referentes que yo tenía y que me gustaron mucho, y mencionaré uno que se llama La Sirena, no sé si lo pronuncio, Betelgeuse, como Beetlejuice, okay, bueno. Me recordó mucho a una película que se llama The Lure y que habla de unos músicos en Polonia que se encuentran a unas sirenas y las llevan a trabajar a un cabaret con ellos, ¿no? El cuento de Mical no va en torno a eso, pero sí habla como de esta sirena, sireno, muy interesante, pero lo menciono aquí porque textos como este y como uno que se llama Elena 3.0 nos regala pinceladas de erotismo que solo han podido ser escritos por una mujer. Y lo digo de esta manera porque es un erotismo elegante, sutil y es violento, pero con un propósito muy profundo, ¿no? Y que a lo mejor, ya nos contará Mical, a veces sin darse cuenta, cuando utilizamos estos recursos, estamos haciendo una crítica o estamos repensando cómo es que hacemos las cosas o cómo es que las mujeres hemos vivido ciertas cosas. A lo largo de todo el libro está muy presente el papel del cuerpo, ¿no? Hay un texto que se llama Uróboro, donde nos habla de un futuro en el que nuestros cuerpos han asimilado el plástico. Y hay un cuento maravilloso que se llama La carne que habito, que es una historia sobre duplicado, ¿no? Como si ustedes tuvieran un doble, que me resonó mucho con una historia muy conocida de Kazuo Ishiguro que se llama Nunca me abandones. En este libro aparece gente que migra de un plano de existencia como la conocemos a un plano de existencia binario. Y en ese plano la gente parece haber olvidado cómo se abraza, ¿no? Entonces, imaginen un futuro en el que estemos tan desconectados de nuestros cuerpos y de quiénes somos que ni siquiera sepamos cómo se abrazan, ¿no? Hay una parte del texto en la que se dice, pues como te juntabas y te rodeaban con los brazos, eso era abrazar a alguien más. Hay otra historia donde una mujer intenta controlar cómo se siente usando un represor emocional. Al principio pensé que si lo vendieran yo lo compraría, pero después me arrepentí, porque imaginen tener un aparato que pueda reprimir todos tus sentimientos. ¿Qué seríamos, no? Si no pudiéramos sentir, ¿qué seríamos? Me parece que eso es algo, o son reflexiones que corren a lo largo del libro, que hacen que la voz de Mical, al menos en lo que yo leí, se haya vuelto muy reconocible y ahora sabré que estoy leyendo un texto. Este libro tiene un cuento bellísimo del que creo se toma una gran licencia para colocarla en el título, que se llama Cuando las montañas caminen sobre el mar. Y este texto yo lo entendí como un nuevo Génesis, ¿no? Como si se acabara hoy el mundo, con este texto iniciaría otra civilización u otra historia para nosotros. En este sentido, en ese nuevo Génesis que Mical me permitió imaginar, la naturaleza deja de soportar el peso de la historia humana y comienza a escribir la suya propia. Y les voy a leer un pedacito para que entiendan un poco cómo son las palabras de Mical y cómo una científica hace literatura de ciencia ficción. Y este fragmento dice: mi cuerpo ya no solo era mi cuerpo, era suelo, era rizoma, era hongo, era molusco, era insecto, era oso de agua y líquen. Eran miles y miles de redes que absorbían la montaña, la sujetaban, clavaban la historia entrelazada de la vida entre las rocas que se movían más lento que un caracol. Fue entonces cuando mi otra yo, la egoísta, me susurró: estas montañas van a caminar. Así es la escritura de Mical. Y cuando una mujer escribe ciencia ficción, no solo inventa tecnologías o planetas, también ensaya nuevas formas de vivir, de cuidar y de resistir. Las mujeres escriben ciencia ficción no porque conozcan el futuro, sino porque han aprendido que imaginar otros mundos es muchas veces la primera condición para transformar este mundo que tenemos. Y allí donde la realidad impone límites,
la literatura abre posibilidades. Y en ese gesto de imaginar vidas distintas, sociedades más justas o cuerpos libres de violencia, cuando las ballenas hablen y las montañas caminen, es un libro de ficción en forma de pensamiento crítico, pero también de esperanza. Y lo voy a decir muy claramente, creo que será muy pertinente que ellos hoy escuchen tu nombre y se lo aprendan, porque seguro que el nombre de Mical García lo van a seguir escuchando y un día se van a acordar que vinieron a esta biblioteca y la vieron aquí contándoles cómo escribí este libro. Muchas gracias, Mical, muchas felicidades. Entonces, ahora sí, empecemos con este diálogo. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro? Podemos ir como desatando la conversación. Pues primero te quiero agradecer muchísimo por tu lectura tan atenta, por tus palabras favoritas que me llenan de emoción y por supuesto a Xochitl por lograr tener este espacio, ¿no? Que yo estoy muy agradecida de que personas por favor no se vayan, escuchen un poquitito de lo que tenemos que decir. Creo que siempre es un gesto muy bonito cuando uno se queda a escuchar de qué trata ese libro o por qué las personas se reúnen a hablar de un libro, ¿no? Eso me parece que genera cierto tipo de inquietudes que a su vez también van como desencadenando esta lectura, ¿no? Entonces, me hace bien bonito y pues tener una presentación de este libro me emociona mucho porque es un libro que creo que reúne de manera cronológica mis inquietudes y también lo que, pues precisamente las cosas que a mí me han despertado como cuestionamientos, que yo me he planteado, que he debatido conmigo misma, y mucho de lo que ha existido alguna vez aquí solamente como una idea, pues ahora está materializado y es algo particular que tiene la literatura que creo que en otras áreas del conocimiento no existen, ¿no? O sea, para comentarles, pues ya les dijeron que soy bióloga y creo que, primero que nada, me gusta mucho hablar de esta cosa de que soy bióloga porque creo que de alguna manera marca una pauta de que a lo mejor yo estudio una carrera, pero no es esa carrera todo lo que soy, ¿no? Sino que también la vida y a lo mejor el privilegio me ha permitido poder también crear, poder imaginar y poder desarrollar cosas. Y entonces no nada más voy a estudiar una carrera y hacer una cosa, sino que también estoy haciendo en paralelo pues esta escritura, ¿no? Que creo que es algo muy bueno, que si en algún momento han tenido como esto, sobre todo las personas jóvenes que nos acompañan, si han tenido esa inquietud de decir, no sé muy bien qué hacer con mi vida, pues sepa que no se tienen que casar con una sola cosa, ¿no? Y por otra parte, creo que sí, muchas veces desde la parte del conocimiento de la ciencia más dura, pues a veces tenemos estos esquemas un poco más rígidos, ¿no? A veces incluso se percibe como cómo son las cosas y cómo deben ser. Entonces, para mí la escritura de ciencia ficción me ha permitido salirme un poco de eso y precisamente tener otra idea de, pues a lo mejor las cosas son así en este mundo, pero no en donde yo me las estoy imaginando, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de la magia de la imaginación, parte de la magia de proyectar futuros que no necesariamente son tristes, ¿no? Y que justo como mencionas, he intentado mantener una cosita ahí de esperanza porque pues al final de cuentas eso nos mantiene un poco con el ánimo de seguir caminando, ¿no? Que si no tenemos esperanza pues no tenemos la inquietud de caminar. Entonces, pues como les comentaba, son 8 cuentos que se escribieron entre 2022 y 2025, o sea, el cuento Cuando las montañas caminen sobre el mar lo escribí literalmente el año pasado, y son cuentos en donde yo justamente trato de explorar algunas de las cosas que más me obsesionan, por ejemplo, precisamente el cuerpo, cómo el cuerpo de alguna manera está pues siempre atravesado por ciertos tipos de violencia dependiendo de qué cuerpo tenemos, o qué es lo que pasa cuando ya no tenemos un cuerpo, ¿no? Cuando ya sacamos lo que tenemos en nuestro cerebro y lo montamos en otro tipo de dispositivo para recrear la humanidad, ¿qué ocurre? O qué pasa si logramos comunicarnos con otros seres, ya sea mediado a través de una tecnología
o directamente, ¿no? Así como nosotros nos podemos comunicar en este momento, si nos podemos comunicar con ballenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay, pues sí, muchas de mis inquietudes. La muerte es otra de mis inquietudes que está ahí como muy, muy permanente en muchos cuentos, y de alguna manera creo que buscan, que cada cuento buscando sí plasmar un poco del pensamiento pues crítico, ¿no? A lo mejor no soy la persona más crítica, pero sí procuro que los cuentos lleven un poquito de diálogo con esta realidad, ¿no? Yo diría que los cuentos cuando escribo, trato de que tenga un compromiso firme con la realidad con la que estoy, bueno, en la que existo, ¿no? Que no nada más sea como a veces se pensaba que la ciencia ficción es una cosa escapista, ¿no? No, yo no lo creo, y por eso cuando escribo lo hago pues desde este compromiso con el presente de lo que yo veo, y esta realidad en la que yo existo, cómo me permite imaginar el futuro, ¿no? Entonces, pues, eso es un poquito de lo que te puedo contar. Sí, a mí me gustaría resaltar bastante, iba a decir un poco, pero no, me gustaría resaltar bastante que una de las cosas que están, creo que sería, yo podría hablar un poco como de identidad de tu estilo de escritura, es primero que tienes que a lo largo de todo el libro se puede sentir un ritmo específico, ¿no? O sea, hay gente que es muy diestra, por ejemplo, en incrementar la tensión o disiparla un poco a través de ralentizar o de acelerar la acción dramática. Y esa es una característica que tu libro tiene, que no sucede eso. O sea, pareciera que es una misma voz que todo el tiempo nos está hablando en el mismo tono, pausado y calmado, como con la parsimonia suficiente para explicarnos los términos que quizás no vamos a entender, ¿no? O sea, eso creo que es algo importante porque a veces creo que es común que las personas sientan que no pueden entrar en la ciencia ficción porque se plantean quizá premisas que parten de conocimientos específicos que la gente que quizá no es especialista pues no va a comprender desde el principio. Entonces, esto es una característica que tiene esta colección de cuentos, que no hay manera de que no se entienda al menos lo básico que necesitamos para comprender de qué trata el cuento, ¿no? O cuál es el conflicto o lo que se está tratando de explorar. Y el tono, que se agradece mucho, bueno, o sea, a mí sí me gusta que haya tensión, ¿no? Y que se mueva más rápido, más despacio la acción, pero creo que eso es algo necesario en este libro. O sea, si intentaras ralentizar o si intentaras disminuir la tensión, tendríamos una experiencia de lectura distinta. Y así tal cual es, creo que tenemos una cosa muy clara, muy de entrada muy amable, ¿no? O sea, no quiero decir que sea amable todo el libro porque los temas son difíciles. Hablabas hace un momento de esto que está muy presente en la exploración de la pérdida o la muerte. Yo hablaría más específicamente de transitar el cáncer, ¿no? O sea, transitar el cáncer como una persona que lo padece, pero también como una persona que acompaña a alguien que lo está padeciendo, que está como en esta convalescencia. El cuento que mencionaba Enid, que se llama Desconectada, justo es desde esta perspectiva en donde la protagonista cree que necesita despegarse o reducir la intensidad de sus emociones para poder acompañar, les voy a hacer el spoiler, para poder acompañar a su madre que está convaleciente ante un cáncer, que previamente ella ya tuvo esta experiencia porque su papá murió de lo mismo. Entonces, todo esta reflexión o esta exploración va sobre hasta dónde ella se podría deshumanizar o no con el uso de este aparato, ¿no? También creo que es muy interesante que no es el tema principal, pero se plantean problemas éticos, conflictos éticos, que no me parece que directamente hagas una crítica, pero ahí está ese cuestionamiento o ese dilema, y en todo el libro, pues. Y pues yo creo que una cosa también muy importante es que tú encarnes a una escritora de tu edad, de tu profesión, de tu formación, tus intereses específicos, que no solo viene a contar de qué trata su libro, ¿no? Sino también que de alguna forma puede servir como representación del futuro para alguien más. Entonces, creo que ese es un ejercicio importante que hay que valorar mucho. A mí me gustaría preguntarte, Nicas, porque siempre cuando escribes
un cuento crees que es el que más valoras y el que más quieres y el que mejor te salió, pero luego escribes otro, ¿no? Y luego otro y luego otro. Y has comentado que estos cuentos se escribieron cronológicamente. ¿Con cuál de todos estos cuentos conectas más y por qué? Pues creo que con varios, porque, o sea, además de toda esta cosa crítica, pues todos estos cuentos también tienen, o bueno, la mayoría también tienen un trasfondo muy íntimo, ¿no? O sea, todos no necesariamente son vivencias mías. Por ejemplo, esto del cáncer no fue una vivencia mía directamente, pero yo también estaba como inmersa en este ambiente, pero vaya, son cuestiones a veces muy íntimas, ¿no? Entonces, ¿con cuál conecto? Es difícil porque en realidad todos siento que revelan como cierta parte de las cosas que también estaba viviendo en ese momento, pero creo que uno de los cuentos con el que en ese momento siento que conecto más es justamente con el cuento con el que se abre la colección, que es El canto de una inteligencia no humana, que para contarles un poquito, pues es una IA que como que se introduce en el pecho de una ballena y se desarrolla una especie de cyborg, ¿no? De cyborg ballena, en donde es este ballenato que ahora es una especie de puente, un enlace entre el mundo cetáceo y el mundo humano, ¿no? Entonces, me encanta muchísimo ese cuento, que no importa que yo lo haya escrito, me encanta, y creo que es un cuento con el que no nada más conecté como por las cuestiones, pues, un poco ambientales, que obviamente me inquietan, sino porque también es un cuento en donde intenté hacer cosas muy nuevas, ¿no? Cosas que yo no había hecho y que creo que no salieron tan mal. Entonces, ese es un cuento con el que conecto. Y el último cuento, Cuando las montañas caminan sobre el mar, también es un cuento que me gusta mucho porque de alguna manera también plantea otro tipo de vida, un tipo de vida que ocurre más como en una especie de pueblo, y llegan unas personas que en un primer instante pues las hacen sentir, a la comunidad las hacen sentir amenazadas, y luego ven, no, pues estas personas que llegan no son amenaza, ¿no? Sino hay otra amenaza de la que estas personas están huyendo. Y entonces hay toda una chica que tiene que transformar su cuerpo para poder defender a su pueblo, ¿no? Entonces, creo que es una cosa con la que yo también a veces he intentado imaginar, ¿no? De cómo se defienden estos territorios, o como, por ejemplo, lugares en donde quieren poner plantas de amoníaco, lugares en donde quieren llegar a hacer fracking, o no sé, todo lo que estamos viendo actualmente horrible, cómo se defiende este lugar, cómo se defienden estos animales, ¿no? Entonces, eso también es algo que me inquieta mucho, ¿no? La defensa del territorio, cuando pues uno solamente tiene su cuerpo, ¿no? Si yo nada más tengo mi cuerpo, y si mi cuerpo es tan frágil, ¿de qué manera yo me opongo a esto que desde afuera quieren venir a causarnos daño, ¿no? Entonces, eso es algo que me inquieta, y creo que es un cuento que incluso desde la forma en la que está escrito, a mí me gustó muchísimo. Me costó muchísimo trabajo también escribirlo, pero me gustó mucho escribir como justo esta especie de metamorfosis de la montaña, ¿no? Metamorfosis y fusión con la montaña. Es algo que dije, ay, yo también quiero hacer eso. Porque además les quiero contar que esa escena de la montaña tuvo su inspiración justo aquí en Hidalgo, ¿no? O sea, justo aquí en Pachuca. Estaba con Damián, con mi novio, en un restaurante muy cerca del centro, vi las montañas y ahí llegó como un flashazo, ¿no? Justo la montaña caminando. Entonces, es para que... o sea, yo creo que a veces el tener pues un lugar en donde se vea el horizonte tan lejano, que creo que en Ciudad de México casi no hay, o sea, Ciudad de México es casi todo edificio. Y entonces aquí me encanta porque se ve el horizonte, ¿no? Se ven las nubes, se ven las montañas, y yo creo que sí te reconfigura de otra manera el pensamiento cuando ves una montaña que cuando lo único que ves es metal, ¿no? Entonces, sí, pequeña confesión, este cuento tuvo aquí su primer flashazo, ¿no? Pues, tengo muchas preguntas porque también creo que pueden ser como del interés lector del público, y me gustaría saber porque hay un montón de información que digo, ¿cómo
cómo la ordenó tu mente, ¿no? O sea, hay información como de la biología, pero hay otra de los ecosistemas, pero hay otra de como de la complejidad de la tecnología, o sea, como muchas cosas conversando al mismo tiempo. Y yo sí quisiera saber como qué lecturas acompañaron la escritura de este libro que hayan sido importantes para ti y cómo es ese proceso de ordenamiento, si es que ocurre, o cómo esas ideas caen en la hoja al final. Eso es muy difícil de explicar, la verdad es que no tengo muy claro cómo es que lo hago. Para mí, a veces siento que escribir estos cuentos son en buena parte como, o sea, a mí me recuerda como cuando estaba escribiendo mi tesis, ¿no? Mi tesis de licenciatura y luego la de maestría, porque creo que sí hay mucha documentación, o sea, el primer cuento que es el de las ballenas, yo me acuerdo que pasé como 3 meses así obsesionada leyendo montones de artículos científicos nada más para escribir un cuento que son cerca de 1600 palabras, ¿no? Entonces sí hago mucha documentación, sobre todo cuando son como de una ciencia ficción que exige más, pues a lo mejor un mayor compromiso con la realidad, ¿no? Que es, pues, ¿qué hacen las ballenas al momento de cantar, ¿no? ¿O por qué cantan? Entonces, en ese sentido, lo que muchas veces hago es leer un montón, más o menos voy anotando las ideas clave, voy anotando como las principales cosas que quiero retomar en el cuento, ya las tengo yo en notitas, y ya después nada más me dejo llevar, pero ya como con estas notas listas, ¿no? Para el momento en el que, aquí queda muy bien esta nota, pero en realidad así como que sea una persona muy ordenada o que tenga una estructura súper planteada, a veces sí, pero la mayor parte de los cuentos no, o sea, la mayor parte de las veces simplemente me dejo llevar y en algún momento llegará esa información, será útil, ¿no? Hay veces en las que sí, a propósito, doy ciertas, pues a lo mejor escribo cosas que yo sé que van a requerir el uso de esta información y entonces ahí la meto, pero la verdad es que la mayoría de las veces solo me dejo llevar, ¿no? Pero creo que justo la estructura viene a lo mejor un poco más intuitiva, pero sí hay un proceso de documentación, sí hay un proceso de buscar qué información requiero para escribir este cuento, eso sí está más o menos estructurado en mi cabeza y ya después ya nada más lo voy como metiendo así como se me ocurra, ¿no? Y lecturas que acompañan el libro, creo que hay un montón. Yo recuerdo que cuando escribí Cuando las montañas caminan sobre el mar, yo traía muy presente esta prosa que tiene Hélène Pilar Madruga con El Cielo de la Selva. No hacía mucho que yo lo había leído y entonces como que me quedé con la prosa y dije, bueno, esto es algo que yo más o menos quiero intentar, más o menos quiero imitar. No digo que le estén tanto copiando su estilo, pero sí intenté acercarme un poco a la forma en la que ella escribe, ¿no? Entonces, esa es una, por ejemplo. Leí por ahí también, bueno, hay muchas lecturas que acompañaron, la verdad es que mucho es más como artículos científicos. Me acuerdo que también para escribir Desconectada también leí por ahí un par de papers, pero dentro de las lecturas, por ejemplo, está El Cielo de la Selva, está Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, el último libro de Agustina Basterrica también me acuerdo que acompañó un poco estos libros, y pues por supuesto leí La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián y el libro de Liliana Vargas, que de hecho aquí está el editor, Yo no voy a salvarte, se me estaba leyendo, y sí, son un montón de lecturas, ¿no? La verdad es que creo que estas lecturas muchas veces me ayudan más como a intentar analizarlas y ver cómo las personas cuentan estas historias, y ya solo en algunas ocasiones cuando veo, me gusta cómo está su prosa, intento pues poquito imitarla, porque al final de cuentas no me sale, ¿no? O sea, al final de cuentas hay un tema de voz narrativa mía, ¿no? Bueno, es que yo no tengo tantas preguntas en este momento porque cuando estábamos en el proceso de editar el libro, pues ya solté todas las que tenía, y creo que la lectura que yo hice fue más como en el sentido de entender el origen de cada uno de los cuentos, ¿no? Creo que también te han preguntado, hay preguntas que se repiten, valga la redundancia.
creo que voy a retomar un poco algo que mencionó Irene Vargas, que acompañó en la primera presentación que hicimos de este libro allá en Ciudad de México, y ella hablaba como del tema de la presencia del cáncer como una enfermedad como tan destructiva, ¿no? Entonces, yo quisiera que profundizaras un poco en este ejercicio de unir, o sea, porque para entender cómo una enfermedad como esa se establece en el cuerpo, es necesario comprender de biología celular, ¿no? Entonces, no sé si es biología celular o biología nuclear, pero bueno, o sea, yo quisiera que nos contaras un poco de cómo es este proceso de unir conocimiento técnico tan específico como tan a observar más allá del microscopio, o sea, porque no ves, quizá los microscopios no tienen tanto alcance como tu ojo en el momento de tratar de entretejer como ese conocimiento técnico con recursos literarios que logran hacer pues un libro, ¿no? O sea, que logran construir una narrativa que va, o sea, tienes un cuento que se llama Uróboro, pero tal cual el libro es un uróboro porque el título engloba el primer y el último cuento y es como si cada uno, o mejor dicho, como entrar en él es como transitar de esta forma en la narrativa. Entonces, yo quisiera que profundizaras un poco sobre eso. Pues es un poco complicado. Yo sí he tenido experiencias con familiares que tienen cáncer, o bueno, que tuvieron cáncer y que fallecieron por el cáncer, y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Como el ver, bueno, también estudié de manera muy cercana el cáncer durante mi licenciatura. En la licenciatura y en la maestría yo de hecho trabajaba con cáncer, entonces es algo que tengo como muy claro, ¿no? O sea, ¿cuáles son los procesos que llevan a que se desarrolle el cáncer? Pues además de un conjunto de mutaciones, hay agentes que por supuesto son cancerígenos y además interviene un montón el ambiente celular, interviene un montón toda esta teoría, pero creo que definitivamente algo que ayuda es tener esta experiencia humana, ¿no? O sea, creo que cuando uno estudia, la verdad, creo que lo dije en la presentación con Liliana y va a sonar muy feo, pero el cáncer es una cosa tan maravillosa de estudiar. O sea, el cáncer es una cosa maravillosa de estudiar porque te rompe absolutamente todos los esquemas, ¿no? O sea, uno llega a la licenciatura, te dicen esto es una célula y esto hace una célula y así vive una célula, entras a estudiar el cáncer y no, nada de lo que sabías es cierto porque aquí te rompe todos los patrones, ¿no? Entonces es una cosa muy maravillosa de estudiar, pero a la vez cuando tienen la experiencia muy cercana, pues es profundamente dolorosa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que intento hacer y algo por lo que me esfuerzo, incluso diría, es para que no se sienta solamente como el vómito de información, ¿no? Como la información ahí que yo te estoy diciendo, ay, mira, léete todo esto, yo sé todo esto, léelo, ¿no? Sino que creo que esta información siempre trato de pasarla como por este filtro humanizador, a lo mejor, o como un filtro humano de sí, existe este conocimiento, pero este conocimiento también existe dentro de este contexto, ¿no? Que es el contexto de cómo nos duelen, de cómo nos sentimos, de cuáles son las consecuencias que tienen estas enfermedades dentro de las personas, y eso es algo que trato de hacer en general con el conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, para el cuento de Uróboros, que ya mencionaron, precisamente trata sobre las personas que logran asimilar el plástico, pero entonces justo al momento en el que van a fallecer, sus cuerpos tienen que ser digeridos, ¿no? Y entonces yo me clavé así de, y ya hay organismos que digieren el plástico, y pues sí, ya los hay, ¿no? Entre bacteriación, pues ya me clavé, ¿no? Pero entonces dije, no, pero de eso no va, porque de lo que va el cuento es justo de esta experiencia humana, ¿no? Entonces creo que a veces, al menos a mí me sirve tener precisamente esta experiencia un poco más íntima y empezar a quizá mezclar, o no sé si colocar en su contexto este conocimiento de, bueno, sí, aquí hay una cosa de conocimiento teórico, pero este conocimiento teórico en realidad no es el núcleo y no es el centro, sino que el núcleo y el centro es cómo nosotros lo digerimos, ¿no? Desde cómo nos impacta. Entonces, eso procuro hacer en los cuentos,
Y pues sí, o sea, a final de cuentas, como lo mencionaba hace rato, muchos de esos cuentos vienen de vivencias que son más bien íntimas, ¿no? Y de vivencias que son pues familiares, que son de alguna manera cosas que yo sentí, que yo viví, que despertaron justamente la escritura de los cuentos, ¿no? Mical, algo que yo siempre quiero subrayar en todos los espacios para quienes a lo mejor no conocen el mundo de la escritura y el mundo editorial en general, es que los escritores pues llevamos dobles vidas, ¿no? Que a lo mejor yo cuando era más joven creía que ser escritora era un trabajo nada más, ¿no? Y después descubres que no, que tienes que trabajar para poder ser escritora. Entonces me gustaría que compartieras un poco, pues sobre todo con los jóvenes que están aquí, ¿a qué te dedicas y cómo eso convive con tu trabajo como escritora? Ay, pues mi trabajo no es nada glamuroso, ¿no? Pues yo estudié la carrera de biología, después hice una maestría, pero casi todo fue en laboratorio. Y entonces primero terminé en una empresa que distribuía equipos de laboratorio y yo era el soporte técnico. Y actualmente ya me cambié, estoy en una empresa que igual trabaja con equipo de laboratorio y ahora estoy un poco más pegada a las ventas. Entonces, pues no es un trabajo glamuroso, pero pues sí, a final de cuentas, a veces uno quisiera poderse dedicar solamente a la escritura o solamente a la lectura y la verdad es que pues está difícil, ¿no? Está difícil y también es cierto que dentro de los campos, pues muchas veces dentro de estos campos a veces uno tiene que estar buscando concursos, estar buscando becas y pues no he sido afortunada en ese sentido, ¿no? Pero pues bueno, algo que hago pues es procurar darme mis tiempos entre semana, digamos en la noche, a veces no dormir por estar sacando cuento, pero creo que es algo que hacemos pues básicamente todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque en efecto escribir debería de ser considerado por sí mismo un trabajo, pero pues no. Y entonces uno tiene que tener una doble vida justamente, ¿no? Entonces en las mañanas soy una y en las noches soy otra, en las noches me pongo a escribir y en las mañanas estoy pues ahí haciendo cosas del trabajo, ¿no? El trabajo para mí es algo que pues básicamente me da de comer, ¿no? Y la escritura es algo que hago pues sí, por amor al arte, ¿no? O sea, porque es lo que de alguna manera creo que estas ideas que tengo y las historias que de repente emergen en mi cabeza, pues me siento más cómoda, me siento más satisfecha dándoles un lugar dentro de un cuento a que solamente existan ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras voy a imaginar un montón de historias pues mejor que existan en un cuento, exacto, y que dialoguen de alguna manera con otras personas, que otras personas también puedan sentirse interpeladas por esto que escribo, ¿no? Si es que hay la posibilidad. Sí. Bueno, yo solo, como para ir cerrando también, por si tienen alguna pregunta o algún comentario, Mical, tú eres una escritora de comunidad, ¿no? Y eres una gran sostenedora de una comunidad bien interesante que es el taller permanente del Gran Colisionador de Textos Especulativos. ¿Podrías compartirnos un poco cómo nació este proyecto y cómo ha sostenido la escritura de un montón de escritores que aquí están hoy en el público? Gracias. Pues el proyecto no lo empecé yo, el proyecto digamos que me fue heredado porque las personas que lo empezaron por muchos motivos terminaron abandonando la comunidad. Entonces fue un proyecto que me fue heredado, pero de alguna manera yo recibí el proyecto y primero lo que hice fue intentar pues democratizarlo en el sentido de que pues ya hagan lo que se les dé la gana. No en ese sentido, sino que haya una organización mucho más horizontal, en ese sentido, ¿no? Que no nada más yo les esté diciendo qué hacer, sino que haya una organización más horizontal. Y pues es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño, el colectivo Gran Colisionador de Textos Especulativos,
porque básicamente yo empecé a escribir gracias a este proyecto. Originalmente era un taller de escritura para amantes de ciencia ficción y yo entré ahí porque era la pandemia, y por una parte yo entro porque estaba en plena pandemia, y por otra porque yo era más lectora de ciencia ficción. Y entonces, en el momento en el que se abre esta convocatoria, yo dije, pues siempre leo como autores gringos y, bueno, anglosajones, y casi puros hombres, ¿no? Entonces, si quisiera saber qué se escribe de ciencia ficción en mi país, ¿no? Y si hay gente viva escribiendo ciencia ficción, y eso a mí me generaba como mucha emoción saber que había otras personas que también estaban escribiendo lo mismo que a mí me gustaba leer, pero en mi país. Y entonces yo entro ahí y realmente yo me encontré con un ambiente muy fascinante en donde las personas se reunían, conversaban sobre los textos, entre todos les decíamos, pues muévele aquí, muévele acá. Y fue ahí cuando empecé como a sentir que yo también lo podía hacer, ¿no? Es decir, yo entré a leer y después de tantas sesiones dije, pues a lo mejor yo también puedo leer y puedo escribir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo realmente empecé a escribir mis primeros cuentos gracias a este taller, y me he dado cuenta que justo muchas personas llegan a tener este compromiso gracias a que en el taller alguien les dice, sabes que está bien chido, pero puedes colocar esto, puedes mejorar esto, como que ese era el espacio adecuado que quizá alguien necesita, ¿no? Para tener un último empujón. Entonces, para mí ha sido muy gratificante porque sí me ha permitido participar y después heredar esta comunidad. Me ha permitido conocer a muchas personas a quienes quiero mucho y admiro mucho, pero también tener este compromiso de generar un espacio que sea seguro para todos. No ha sido nada fácil, porque también involucra aprender incluso a pensar, y bueno, sí, a replantear incluso lo que es lo colectivo, lo que es trabajo en equipo, lo que son a veces los derechos humanos, que de repente dices, ¿cómo nosotros podemos empezar a tejer un ambiente seguro, pero sin que tampoco seamos de alguna manera autoridades, ¿no? Entonces, es muy gratificante y es muy difícil, pero sobre todo creo que ha traído buenas cosas. Y una de las cosas que a mí más me gusta, pues, es precisamente que las personas que llegan ahí pues puedan empezar a escribir sus cuentos, puedan eventualmente publicar, y que exista de alguna manera una comunidad en donde las personas puedan platicar incluso de, oigan, tengo un cuento, alguien me lo quiere leer, y que haya gente interesada. Eso me parece mágico, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene? Pues con mucho trabajo, la verdad, pero de alguna manera el hecho de que haya más personas que estén interesadas en sostener esa comunidad, pues lo hace un poquito más fácil, porque hay colaboración, ¿no? Que a veces es colaboración de, pues, poquita, pero vaya, hay colaboración, y siempre se puede trabajar y siempre se puede hacer más. Entonces, es difícil, pero ahí va. Pues no sé si si tú quisieras decir algo más, o si damos espacio si alguien quiere comentar o preguntar algo sobre todo lo que hemos estado hablando estos minutos. Bueno, me llamo Ana y mi pregunta es la siguiente. Ahorita estuvieron comentando que son cuentos de ciencia ficción. ¿Por qué le llamó la atención escribir sobre ciencia ficción y si a futuro le gustaría escribir sobre algún otro género? Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu pregunta. Pues me llamó la atención escribir ciencia ficción porque era un género que yo ya leía, ¿no? Debo decir que no todos los géneros me interesan por igual y está bien, ¿no? O sea, también para las juventudes que nos están viendo, pues no necesariamente tienen que leer a, yo qué sé, Octavio Paz, ¿no? También pueden encontrar lecturas que les guste y que les toquen otras cosas. Entonces, yo ya leía ciencia ficción y a mí me gusta este género porque siento que es como una especie de puente entre lo que yo estudié, que es la biología,
y la literatura, ¿no? Y el contar historias. Entonces, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho la ciencia ficción porque creo que hay un diálogo bien interesante entre tecnología, entre futuro y entre sociedad, y que creo que este diálogo solamente existe en este género, que es entre el tiempo, la tecnología, la humanidad, la sociedad. Y eso es parte de lo que también me llevó a escribirla, ¿no? Como de yo tengo cierto conocimiento, me gusta pensar estas cosas de la tecnología, de cómo este conocimiento existe dentro de las sociedades y cómo nosotros entendemos este conocimiento. Entonces, quiero escribir ciencia ficción. Entonces, eso fue lo que me llevó a como definirme dentro del género, pero también he intentado escribir cuentos más de terror. Tengo un par por ahí de cuentos de terror. De hecho, uno de los cuentos, tengo 3 cuentos que eran como que camitas también en el terror, de horror corporal, y tengo también algunos cuentos que son totalmente de literatura mimética, ¿no? Más realista. O sea, sí tengo también cuentos en donde hay pues gentes, en donde hay gentes como ustedes y como yo, que les pasan cosas de personas pues, que son más comunes, cosas comunes, no de gente común, ¿no? Sino que les pasan cosas como, pues no puedo platicar con mi mamá, o yo qué sé, o soy una mujer y fundaron a mi amigo, ¿no? O sea, ese tipo de cuentos también los he explorado. No me gustan tanto, pero pues a veces también son ideas que llegan y que digo, vamos a explorarlas de este lado, ¿no? Entonces sí, ha habido otros cuentos, por ahí tengo un cuento fantástico, el fantástico casi no lo habito, pero en donde me siento más cómoda es en la ciencia ficción. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? Sí llega. Perfecto. Y bueno, pues qué gusto tenerte aquí, Pachi. Me da muchísimo gusto que nos visites y con Xochitl también, porque bueno, aparte de que pues, la Forge es un sello que ha ido creciendo y que me parece que ha ido construyendo una colección bastante robusta y bastante fuerte y en un tiempo récord. Xochitl, felicidades. Me parece que la curaduría de textos en el sentido de colección es muy fuerte, ¿no? En ese sentido, y por supuesto que eso incluye tu obra, ¿no? Yo te felicito porque recién terminé de leerlo hace poquito. De hecho, todavía me falta el cuento de las montañas, pero ya 98%. Pero sí me gusta, y puedo decir que me gustó mucho tu libro porque se percibe una poética que desde el valor de una cresta puntea como que se ha ido como marcando, ¿no? Esta cuestión como esta observación, pero también como la emoción, a mí me parece muy importante porque muchas veces los textos que tienen una carga científica fuerte tienden a olvidarse de eso, ¿no? O puede ser como que se siente impostada, y me parece que en tu literatura eso no sucede, ¿no? Sino que realmente sí se sienten personajes vivos que tienen problemas y que sufren, y pues bueno, él no está ahí flotando alrededor, pero me parece que eso es lo llamativo de tu poética, ¿no? Que logras equilibrar estos elementos. Y mi pregunta va más en torno justamente a estas dos obras que ya tienes publicadas ya como en conjunto, y saber, ¿no? O sea, ¿qué sigue? O sea, si has logrado como, o sea, si estás trabajando en otro proyecto, o si incluso te has planteado como abarcar otros géneros ya como novela, poesía, ensayo. ¿Cómo va ese proceso? Porque me parece muy curioso que has ido con paso fuerte con este sentido de cómo estructuras tus historias, y se nota, o sea, yo creo que sí podría identificar ahorita un texto de Mical, ¿no? O sea, como sin saber como incluso el nombre, ¿no? de la persona, y eso creo que habla mucho de la construcción de voz, que pues ya, y siento que es como más como en aumento, pero pues en algún momento se va a consolidar con mucho más fuerza. Felicidades. Muchas gracias, me da mucho gusto. Vente por acá. Sí, pues de hecho actualmente estoy compilando nuevos cuentos porque es parte del diplomado en el que estoy, que justo nos pidieron un proyecto a desarrollar,
Entonces, en el diplomado solamente nos dijeron, pues con que ustedes presenten un cuento que hayan trabajado, ya con eso, pues el proyecto que ustedes definan, o sea, el proyecto de hacer que su proyecto se fuera un cuento, fuera un libro de cuentos, con lo que ustedes presenten una base, ya con eso. Y pues resulta que ya llevo 50 y tantas páginas, ¿no? de mi proyecto, entonces dije, entonces sí, actualmente estoy trabajando ya en otra antología. Ya tengo algunos cuentos definidos, ya tengo algunos cuentos a la mitad, cuentos que van a ser un poquito más de, bueno, no, yo creo que como de la misma extensión de Cuando las montañas caminan sobre el mar, más o menos por las 15 páginas, y pues son cuentos que me está emocionando también mucho escribir, ¿no? Porque son, más o menos ocurren, no, creo que sí ocurren en diferentes universos. Sí, es que va a haber una cosa y unos están en un universo y otros están en otro, pero bueno, para no spoilearles demasiado, sí, básicamente hay toda otra antología en proceso, que yo creo que ahorita lleva quizá el 45% aproximadamente de lo que a futuro espero que se le encuentre un sello, ¿no? Editorial, por si alguien aquí está interesado. Y no me he atrevido a escribir novela, de hecho sí he planteado la posibilidad de explorar más uno de los universos de los cuentos que están aquí. Sí me lo he planteado y sí he tenido algunas ideas, pero la verdad es que en este momento creo que no, más bien no me quiero comprometer tan a largo plazo con una novela, ¿no? O sea, creo que en este momento me siento más cómoda en el cuento y la novela es un compromiso un poco más a más largo plazo. Entonces, en ese sentido creo que todavía no lo quiero abordar, y también creo que quizá para la novela necesito otro tipo de herramientas narrativas que quizá todavía no domino. Entonces, en ese momento me siento cómoda en el cuento, lo quiero seguir explorando y cuando me canse, posiblemente empezar a sacar la novela. Y sí, de hecho, también quiero explorar un poco la poesía. Por ahí también tengo un proyecto que ya originalmente lo quería plantear para el diplomado, pero bueno, por una o por otra cosa ya no se logró. Pero es un poemario que yo quiero que se escriba más desde puntos de vista como animales, ¿no? Animales y vegetales. Pero también creo que va a ser algo que trabajaré quizás a futuro. Pero sí, o sea, sí he planteado las posibilidades de tener tanto proyectos de poesía como proyectos de novela, además del cuento, pero pues más bien creo que es una cosa como de compromiso y de tiempo, ¿no? De en qué momento voy a sacar todo esto, y que como ya tengo un proyecto más o menos casi a la mitad, pues en este momento mi prioridad es sacar ese proyecto, ¿no? Pero sí, a futuro quizá, cuando haya más tiempo y más dinero. Entonces, bueno, no sé si tengas algo más que comentar, Eli. Pues no, muchas felicidades, Cali, gracias por escucharnos. Entonces, pues les agradecemos mucho que se hayan quedado a escucharnos. Si el libro ha sido de su interés, tenemos algunos ejemplares porque ya son los últimos antes de que se agote el primer tiraje. Y yo particularmente agradecerles a Mical que hayas venido, porque ella vive en la Ciudad de México, y a mí que haya aceptado la participación y acompañar en la presentación con estos comentarios que siempre me parecen muy atinados. Y pues nada, muchas gracias a la feria, a la organización de la feria, por dejarnos pues ocupar este espacio y hablar sobre este libro, y pues sería todo por nuestra parte. Fuerte el aplauso, por favor. En este momento solicitamos a Arnold Hugo Cuellar Lascano del Departamento de Fomento a la Lectura que pase al frente con nuestras invitadas para llevar a cabo la entrega de constancia de participación en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2026. A continuación se llevará a cabo la toma de fotografía oficial